Buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Hoy contamos como invitado con el doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, exministro, exsenador, profesor universitario y un intelectual de calidad de las fuerzas progresistas de la República Dominicana y de América Latina. Bienvenido, Max. Un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación, Fausto, y aprovecho para saludar también todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Y oportuna es la ocasión para desear lo mejor en lo que queda de año y en el porvenir del 2018. Claro que sí. Algo que se acostumbra en la cultura dominicana. Max, nos hemos levantado políticamente con un acontecimiento que no tiene precedente. Se convocan unas elecciones en Honduras hace aproximadamente 15 días. Se están contando los votos. Esta es la hora que no hay proclamado un presidente de la República. Hay 4 impugnaciones de partidos que compitieron, dentro de ellos el Partido contra la Dictadura de Nasrallah, el Partido Liberal, un partido tradicional, y otras organizaciones políticas más. Unas piden unas nuevas elecciones completas, otras piden solamente en el plano presidencial, y así sucesivamente. Cuando suena un petardo en Caracas, la prensa internacional se hace eco de una manera impresionante. Honduras lleva 15 días con movilizaciones masivas, con decenas de muertos, con el desenlace institucional más vergonzoso de un tribunal comercial y de un sistema político. Y sin embargo, la gran prensa mundial, televisión española, la Deutsche Welle, la televisión francesa, CNN, las grandes cadenas de televisión de Centroamérica, inclusive los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el propio CELAC, y lo que es más, el SICA, que aglutina los presidentes de Centroamérica, no reacciona, no parece ser un tema que importe a nadie. De manera que tenemos a Honduras en una inmensa soledad mediática y un pueblo combatiendo día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche, con un ejército decidido a imponer la voluntad de la reelección presidencial. ¿Cuál es tu visión de esa situación? Fausto, bueno, creo que aparece muy claramente que con relación a Honduras se manifiesta aquello de 2 pesos, 2 medidas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha hecho decenas de declaraciones a propósito de los procesos políticos internos de Venezuela. Ha denunciado el maltrato de la democracia en ese país. Sin embargo, en Honduras, donde se han sucedido en estos años toda una serie de asesinatos de periodistas, de activistas ambientales. Hace un tiempo murió una señora, Berta Cáceres, que se convirtió en ícono, ¿verdad?, del movimiento ambiental latinoamericano y mundial, al perder la vida en defensa de la naturaleza en Honduras. Ahora se acaban de producir las elecciones más inequitativas, una de las elecciones más inequitativas, con control total del proceso electoral de parte de las fuerzas del gobierno. Se ha producido una violación de los derechos del pueblo hondureño y no hemos escuchado ninguna declaración de este señor, que parece ser abanderado para de la democracia en un sitio y no lo es en el otro. Realmente, como acabas de señalar, pareciera que Honduras no interesa y que la democracia para los hondureños no cuenta. Sin embargo, nosotros estamos asistiendo a unas movilizaciones populares amplísimas. No cabe lugar a dudas de que el pueblo hondureño se pronunció
a favor del cambio, en contra de la reelección. Dicho sea de paso, un proceso de hace unos años, el presidente de la República en ejercicio, Manuel Mel Zelaya, fue depuesto porque supuestamente quería restablecer la reelección. Le da un golpe de Estado y el presidente que se instala monta así un procedimiento, se hace repostular, pierde las elecciones y sin embargo aquello no pasa nada. Es decir, todos los que condenaban a Mel Zelaya por supuestamente haber querido la reelección no dicen nada por una reelección que se supone que él propiciaba. Ahora, con relación a este, que sí le está imponiendo, es decir, con este no se dice absolutamente nada. El candidato, hace apenas 2 días, el candidato abanderado de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, que agrupa a varias organizaciones, el señor Nasrallah, él acaba de denunciar que la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos son cómplices del fraude electoral que se acaba de producir en Honduras. En Honduras la gente, sabe lo que ha pasado. Allá al Tribunal Superior Electoral le tienen un sobrenombre, nadie lo conoce como Tribunal Superior Electoral, la gente le dice la puercada. Y eso es en función de lo que ha sido la tradición, el comportamiento tradicional de esa instancia electoral. Yo pienso que lo que está pasando en Honduras, donde el pueblo hondureño está movilizado, es decir, a favor de la democracia, empoderado, completamente, es decir, movilizado a favor de la democracia, en contra de la reelección, me parece que lo que está pasando en Honduras es un síntoma de una tendencia de fondo que se está dando en el continente. A pesar de lo que se ha dicho, los pueblos latinoamericanos manifiestan su deseo de ejercer la democracia, y a pesar de que se había dicho que las fuerzas progresistas más o menos de izquierda ya no tenían perspectivas porque el continente le estaba dando la espalda a esas fuerzas, me parece que no. Me parece que no, que el sentimiento progresista, el sentimiento a favor del cambio está muy presente. Lo que sí noto es un reactivamiento de las fuerzas que se oponen al cambio, que están recurriendo a todo tipo de medidas para frenar esas ansias democráticas de los pueblos, y en este caso en particular del pueblo de Honduras. Concluyo mi respuesta a la pregunta diciendo que el pueblo de Honduras merece solidaridad, merece ser respaldado. El pueblo de Honduras no debe ser dejado solo. El pueblo dominicano y todos los pueblos de América deben respaldar la democracia en Honduras y deben rechazar, repudiar el golpe, es decir, el proceso fraudulento mediante el cual se pretende imponer la prolongación en el mando de un gobernante que ha tenido el rechazo, el repudio de su pueblo. Max, pero lo que resulta incomprensible, ¿cómo es posible que teniendo la izquierda democrática en América Latina un cierto espacio de poder, lo tiene en Venezuela, lo tiene en Cuba, lo tiene en Nicaragua, lo tiene en El Salvador, lo tiene en Bolivia, lo tiene en Ecuador, lo tiene en algunos países del Caribe, tú no sientes una posición contundente de los presidentes de América Latina, tú no sientes una posición contundente del Foro de Sao Paulo, tú no sientes una posición contundente de la COPAL, tú no sientes una posición contundente de la Internacional Socialista, tú no sientes una posición contundente de las Naciones Unidas. Porque está bien, Almagro decidió asumir el papel de alguien fuera de sí, ¿no? Viniendo del Frente Amplio de Uruguay, siendo el canciller de José Mujica, siendo un hombre progresista, ¿verdad que sí? Manda al expresidente Quiroga, un hombre de ultraderecha,
en Bolivia y al amigo presidente Álvaro Colón como los representantes electorales de la OEA ante ese proceso comercial, y sus posiciones han sido tímidas, desequilibradas y con muy poca trascendencia mediática. Entonces yo lo que observo es que no solamente viene de la OEA, es que el CELAC no actúa. El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que el día de mañana lo va a recibir Danilo Medina, ¿no?, de El Salvador. No hay una reacción de los presidentes de El Salvador, del FMLN, y de Nicaragua, de Frente Sandinista. Está bien que no lo haya del presidente de Guatemala, porque, bueno, aquello es un cómico, ¿verdad que sí? O del presidente de Panamá, que es un hombre de derecho. Pero tiene que haber una posición más contundente de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, bueno, de todos esos países, de Chile, perdón, pero las declaraciones de Uruguay. Las declaraciones del presidente de Bolivia han sido muy contundentes. Las únicas. Bueno, pero de todas maneras... tú me comprendes lo que yo quiero decirte. Sí, yo entiendo, pero de todas maneras lo importante es que el pueblo hondureño está demostrando que quiere vivir en democracia y está insistiendo en que se respete su voluntad. Nosotros sabemos qué tipo de elecciones se han producido en Honduras. Parece que fue sorprendido realmente el presidente reeleccionista, y pasó lo mismo que ha acontecido aquí en el pasado. Es decir, que en medio del conteo se observa que la oposición lleva la delantera, se produce un apagón, y cuando recomienza el conteo, pues la tendencia ya se ha revertido. Es decir, ya es un conteo que va en otra dirección. Nosotros sabemos qué tipo de elecciones son esas, nosotros sabemos qué tipo de democracia es esa, pero sí lo que vemos es que hay una voluntad, sí, del pueblo hondureño de librarse de esa dictadura. Y vemos también que hay una actitud realmente complaciente, que el candidato Nasrallah está está calificando como complicidad de parte de organismos internacionales fundamentales. Esto quiere decir también que al frente de estos organismos, es decir, están parcializados, dicen creer en la democracia, pero en realidad están al servicio de determinados intereses particulares, no creen en ninguna democracia. Es decir, sencillamente eso es lo que está pasando. Pero esa tendencia sí tiene que ver con toda una serie de otros manejos políticos que se están dando en otros países del continente y que también tienden a desvirtuar los procesos democráticos y a desconocer el mandato de la ciudadanía, el mandato popular. Lo de Honduras no es un caso aislado, es decir, obedece a una tendencia que es una tendencia negadora de la democracia, aunque muchas veces se quiera encubrir como democrática. En el caso de Honduras no se puede encubrir con nada porque es evidente lo que está pasando. Recuérdate que es la nación centroamericana donde los Estados Unidos tienen la mayor presencia militar. Tienen 2 bases militares, una en Palmerola y otra en San Pedro Sula, donde tiene una estructura militar imponente en todo Centroamérica. Las otras bases están en Colombia, donde tienen 7 bases militares. La política del presidente Trump es de total abandono hacia América Latina. Pero aparte, si me permite, Fausto, en el caso de Honduras no solamente abandono hacia América Latina, es que según las denuncias que están llegando de Honduras, la embajadora de Estados Unidos ante Honduras se acaba de pronunciar en el sentido de favorecer los datos falseados a favor de la reelección del presidente Hernández. O sea que digamos la encargada de negocio, porque todavía no tiene un embajador asignado. Sí, pero es la posición del Departamento de Estado, en el fondo, es una posición de validación del fraude electoral. Yo percibo que eso le va a hacer mucho daño a la política de Estados Unidos hacia América Latina. Ese doble rasero de medir la democracia en Honduras y luego medirla en Venezuela, de medirla en Bolivia
y luego de medirlo en Nicaragua, donde los cancilleres de México y Chile se presentan a República Dominicana para un proceso de mediación de la crisis de Venezuela, ¿no? Y no son capaces de fijar una posición también más equilibrada con relación a lo que pasa en Honduras. Eso crea un precedente muy funesto, muy desalentador, y deja a América Latina completamente a la intemperie política. Es mi visión del tema. Hay otro acontecimiento que nos ha llamado la atención. En Chile se produjo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y allí se confrontaron la ultraderecha, la centroderecha, la izquierda, la centroizquierda, en fin, todas las estaciones políticas, ideológicas que se presentan en Chile en primera vuelta. En segunda vuelta, Sebastián Piñera aparece con una leve ventaja, 35%, contra el candidato de izquierda, el senador Guillet. Sin embargo, la alianza de las fuerzas progresistas de Chile, de centroizquierda, de ultraizquierda y de izquierda independiente, asciende a un 55% en los votos computados. La presidenta del Frente Amplio, que es la gran sorpresa de ese torneo electoral, en un principio dejó en libertad ese 22%. Luego, con la presión de las bases del partido, terminó respaldando el candidato de la nueva mayoría, que es la antigua Concertación. ¿Qué piensas tú que ha acontecido en Chile, donde la sumatoria total de las fuerzas progresistas dio un 55, pero dispersa, ¿no? Y la sumatoria total de la derecha y la ultraderecha dio apenas un 43. ¿Cuál es tu visión de ese proceso y cómo analizas tú el resultado en una segunda vuelta? Bueno, en primer lugar habría que recordar lo que ha pasado en Chile. Chile ha sido uno de los países de América Latina donde se han desarrollado mayores movimientos de organización social y movilización política. Y esos procesos condujeron a la victoria presidencial de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende. Después de todos los crímenes que se cometieron a raíz del golpe de Estado para derrocar a Allende y los crímenes que se cometieron a lo largo de la dictadura militar, al mismo tiempo se modificaron aspectos fundamentales de la sociedad chilena sobre la base de la imposición a sangre y fuego de medidas de corte neoliberal que le dieron otra fisonomía a la sociedad chilena. Durante la dictadura y después de la dictadura, Chile ha crecido económicamente, sin embargo, es uno de los países del continente que acusa mayores desigualdades sociales. Y la salida de la dictadura no significó la democracia plena para Chile, porque la Constitución, toda una serie de elementos de rango constitucional que dejaron establecidos, que dejó establecida la dictadura militar, limita el poder de la ciudadanía y limita su expresión democrática. Por eso es que una de las demandas fundamentales del Frente Amplio, de la candidata Beatriz Sánchez, ha sido la realización de una asamblea constituyente en Chile, lo que está exigiendo una franja importante del pueblo de Chile desde que terminó la dictadura militar, que terminó como dictadura militar, pero que se prolongó por la presencia de las fuerzas militares dentro de los marcos institucionales. Entonces, la concertación de Partidos por la Democracia, es decir, se basó también en esa situación en la que la estructura económica y social legada por la dictadura, más toda una serie de limitaciones institucionales, hasta cierto punto le limitaron las manos. Y por eso en Chile se están dando situaciones que son motivo de gran conflicto social.
el sistema de pensiones de Chile, que fue presentado como un gran logro y que fue imitado en la República Dominicana. Aquí se montó un sistema de pensiones copiando el sistema de pensiones de Chile. Resulta que ese sistema de pensiones hace que la gente trabaje toda la vida y después reciba una pensión por el 30% de su salario. Y entonces todo Chile está... se ha rebelado contra ese sistema de pensiones, y por eso es que Beatriz Sánchez también tiene esa alta votación. Es decir, porque ella manifiesta, ella es una expresión de ese rechazo, ¿verdad?, a los remanentes de la dictadura que sobre todo que todavía siguen estando dentro de Chile desde el punto de vista institucional, y a esos elementos tan evidentes, ¿verdad?, de injusticia social. Igual pasa con el tema de la enseñanza. Es decir, la enseñanza superior en Chile ha sido una enseñanza superior vedada al pueblo chileno, y es carísima. Y en sentido general, en el pueblo de Chile se ha dado se han llevado al mercado toda una serie de actividades, hasta el punto que eso ha exacerbado el individualismo en los chilenos, pero eso también ha desatado una crítica al sistema social. O sea que creo que hay que verlo desde todas esas perspectivas. Pero lo que más me llama la atención en el proceso electoral chileno actual es lo siguiente. Es decir, en primer lugar, que la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, que ya es un mandato a nombre de la nueva mayoría, que es la antigua Concertación más el Partido Comunista de Chile, que forma parte del gobierno, tiene ministros en el gobierno de Chile, es decir, no pudo responder a plenitud a todas las propuestas de cambio que ella había hecho en su campaña, y eso ha provocado también desajustes, hasta el punto de que ellos se vieron obligados, los de la nueva mayoría, se vieron obligados a llevar un candidato presidencial que no perteneciera a ninguno de los partidos de la nueva mayoría. El senador Guillier es un candidato independiente y él es candidato de la nueva mayoría, pero los partidos de la nueva mayoría no fueron capaces de presentar uno de sus propias filas. Y uno de los componentes de nueva mayoría, que es la Democracia Cristiana, uno de los 3 partidos tradicionales más importantes de Chile, uno de los grandes partidos tradicionales, se separó del gobierno y tuvo resultados desastrosos en esta elección. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención de esta elección? La gran manipulación que hubo con las encuestas de opinión. Todas fracasaron. No es que fracasaron, es que la misma candidata Beatriz Sánchez señala que si al pueblo de Chile se le hubiese dicho que ella tenía el 20%, que lo tenía en las encuestas, y 3 semanas antes la bajaron a un 8%, ella dice, si yo hubiera estado en un 20% en las encuestas, yo hubiera estado en la segunda vuelta. Entonces yo creo que eso es importante. A Piñera le daban el 45, el 44, y al candidato de extrema derecha le daban un 2. En realidad no era así. Piñera sacó un 35, 36 y ese otro señor sacó un 9. Es decir que ciertamente en Chile hubo una manipulación grosera de las encuestas, y eso condujo a los resultados que se dieron en la segunda vuelta e impidieron que Beatriz Sánchez pasara a la segunda vuelta. Yo creo que eso es lo que hay que ver. Es decir, cómo está siendo manipulada los procesos democráticos en América Latina. Son manipulados de una manera en Honduras, son manipulados de otra forma en Chile. Ahora, la candidata, yo creo que el Frente Amplio, en primer lugar, al decidir no respaldar ningún candidato, lo que hicieron fue mandar una señal en el sentido de que ellos no se identificaban con el candidato Guillier de la nueva mayoría, pero pienso que fue también para obligarlo a que se defina. Porque ellos dicen, usted quiere que nosotros lo apoyemos en la segunda vuelta, y usted, ¿por qué no apoya a la Asamblea Constituyente? Usted quiere que lo apoyemos en la segunda vuelta, ¿por qué usted no se pronuncia contra las AFP? Es decir, también ha habido una presión. Yo pienso que lo que va a pasar en Chile es importante. Yo pienso que lo que va a pasar en Chile es importante. El llamado que ha hecho Beatriz Sánchez, ella individual, no como Frente Amplio, de que se apoya a Guillier, le da muchas oportunidades a Guillier e impediría
Es decir, que la derecha, los sectores de derecha y de extrema derecha, que efectivamente solo alcanzaron el 45%, pues que no tengan el control de la presidencia de la República. Lo que sí yo observo más es que los candados constitucionales que dejó Pinochet, el general Augusto Pinochet, tras 17 años de gobierno, tras 2 plebiscitos y tras la articulación de una constitución completamente amarrada a impedir cualquier reforma política y cualquier reforma económica de fondo. Y sobre la concertación, meros administradores de las crisis. Han pasado 27 años, desde 1990, cuando Patricio Aylwin estuvo al frente de Chile como expresión de una democracia cristiana que era el partido mayoritario en la concertación. Realmente hubo contradicciones internas al interior de la nueva mayoría. Era Ricardo Lagos, el hombre que iba a ser candidato presidencial. Pero absurdamente sectores internos del Partido Socialista se opusieron. No conozco las razones. Tengo previsto estar presente en el proceso comicial en Chile. Y ahí podré entenderlo mejor, porque tampoco Chile es todo perfecto. Es correcto, su economía es en crecimiento constante, hay desgraciadamente un desequilibrio en la distribución de la riqueza muy agudo, siguen dependiendo del cobre, de los precios del cobre, del commodity, ¿no? Esos ciclos de los precios, lógicamente, hacen que las economías tengan sus dificultades. Aún así, lo que sí queda claro en este resultado es lo siguiente, Max, en mi lectura. Hay un agotamiento del propio modelo de la concertación. La gente quiere más, la gente quiere una nueva constitución, una reforma política, una reforma en la educación, y las fuerzas progresistas son mayoría. Ominami, ayer, Frente Amplio, entre todos hicieron un 55%, el PPD, el Partido Socialista. La democracia cristiana fue la que quedó peor parada, sacó un 5%, una proporción, una debacle prácticamente, ¿no? Ni los senadores querían que ella lo acompañase, me comentaban a mí los líderes en estos días en comunicación telefónica. Está claro que Chile no va hacia la derecha, está claro que Chile vuelve al redil del progresismo político, pero ahora con matices más agudos, porque anteriormente el Partido Comunista se mantuvo con una votación importante que definía la victoria de un 5, un 6%, ¿no? A última hora en segunda vuelta. Pero la aparición del Frente Amplio como una fuerza más, que es un conjunto de movimientos, ¿no? Sí. Con una fuerza más plural, más participativa, más incluyente y con un sello ideológico de menos presión, le dio a ese movimiento de izquierda una mayor amplitud y una mayor comunicación con el electorado. Yo pienso que en Chile se van a producir acontecimientos muy importantes en los próximos 4 años. El presidente que surja está condenado a reformar la Constitución chilena y a reformar el modelo de la educación, lo mismo que a combatir las rayas de la inequidad social. De todos modos, para hacer un análisis de ese y otros temas, hacemos una pausa. Hoy con Max Puig y su programa Política Exterior. Volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte.
como en el Play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. De vuelta en su programa Política Exterior, hoy con Max Puig, invitado especial, analizando la crisis política de América Latina y otros temas de palpitante actualidad en el campo internacional. Una de las cosas más importantes que tú has analizado, conversando sobre el tema chileno, es la necesidad de reformar el sistema educativo. Es un sistema excluyente, la calidad educativa superior tiene que ser pagada totalmente, no hay educación gratis a nivel universitario, sino para una minoría. Y el sistema de pensiones ha sido un fracaso total luego de ser vendido como el mejor modelo para América Latina. Lo que nos lleva de paro a los dominicanos, que nos metimos en copiar un modelo. Pero hay algo más. La inequidad social que hay en Chile no solamente tiene razones económicas, Max, tiene razones sociales. En Chile, que tú conoces, la clase media no se junta con la clase pobre y la clase alta no se junta con la clase media. Corta palabra, la gente de Las Condes, ¿no? No se junta con la gente de La Victoria. Lo ve sencillamente como el sol y la tierra. Hay una diferencia social allí que supera lo ideológico y que en parte es un causante estructural de los males en la equidad social de esa nación. Eso es uno de los retos que tiene el próximo gobierno. Reformar, eliminar los candados de la Constitución, acordar una reforma política. Recuerda que la vieja Constitución de Pinochet establece que es con la 3/4 parte que se modifica la Constitución. O sea, hacer una reforma política en Chile. Fueron tan intensos los candados que dejó Pinochet que te exigen un 75% del Parlamento para tú hacer la reforma política. Entonces, tiene que pactar ¿con quién? Con el 55% que tiene la izquierda. No le es suficiente frente al 45% que tiene la derecha. Y hay una trampa histórica, y hay una trampa institucional. ¿Comprende? Ahí hay... Es una pseudo legalidad. Es una pseudo legalidad. Es decir, es un sistema, este es el sistema legal, pero su punto de partida es la acción criminal que permitió el derrocamiento de Allende y que permitió organizar las leyes en la actualidad de esa manera. Pero, lo cual es ilegal. En fin, eso lo que plantea es los límites de la democracia en América Latina. Exactamente. Es decir, que uno de los países considerados más democráticos, cuando uno analiza, se da cuenta que detrás, que no todo es democracia, que por el contrario, las realidades... Su estructura jurídica es completamente... En realidad es un juego en el que las cartas están marcadas o los dados están cargados. Completamente. Max, el día 20 de diciembre van a haber elecciones en Cataluña,
convocada por el gobierno español. Han acontecido hechos que no estaban previstos. El gobierno catalán está en el exilio, una parte, sus ministros, algunos detenidos, sus líderes perseguidos. ¿Qué visión tienes tú de ese conflicto? ¿Qué analizas tú que va a acontecer en términos electorales el 20 de diciembre en Cataluña? Es muy difícil preverlo. Lo que sí pienso es que el gobierno de Mariano Rajoy y las actitudes y comportamientos de Mariano Rajoy han fortalecido el sentimiento independentista, autonomista, independentista. Es decir, yo pienso que es muy difícil que un catalán se sienta bien con la forma en que han sido maltratados por el gobierno, por Rajoy y él particularmente. Ahora que lo que está en juego es mucho, por eso es muy difícil hacer predicciones. Yo pienso que de todas maneras, aunque no ganaren los autonomistas, aunque no ganaren los independentistas, que aparentemente han disminuido su potencial en las encuestas que se han publicado hasta ahora, yo pienso que el tema de Cataluña está lejos de ser resuelto. Aunque los autonomistas e independentistas no lograsen la mayoría, como digo, el tema está lejos de ser resuelto. En días pasados, aquí en la prensa, yo vi unas declaraciones del embajador de España. Se decía que Cataluña nunca ha sido independiente. Yo digo, claro, ese es el problema. Cataluña nunca ha sido independiente. Él tiene razón. Es la raíz de todo. O sea, el tema es ese. Nunca ha sido independiente realmente, pero siempre ha tenido una identidad muy particular, y esa identidad particular catalana ha sido sometida. Incluso yo le preguntaba a un amigo en días pasados, le preguntaba, decir, ¿cuál fue el catalán más destacado en la época de la colonia, de la colonia española, aquí en la isla de la Española? Me dice, no te sé decir, no me puedes decir, porque a los catalanes se les tenía prohibido venir a las colonias. Entonces, es cierto, y se les tenía prohibido venir a las colonias porque Cataluña era un espacio sometido, y por consiguiente los sujetos catalanes, por decirlo así, no tenían el derecho a emigrar a América. Los catalanes vinieron después, con el paso del tiempo, después de la independencia dominicana. Esencialmente después de la guerra civil. Bueno, sí, pero en el siglo XIX sí, no, ya en el siglo XIX vinieron muchos catalanes a América, porque ya hubo una cierta apertura, pero en los siglos XVI, XVII y XVIII los catalanes no tenían derecho a venir a América. Entonces, durante todo ese tiempo, a pesar de haber sido sometidos, ¿verdad?, por los castellanos y aragoneses, a pesar de ese sometimiento, se mantuvo esa identidad catalana, y Franco no pudo extirpar el idioma. Es decir, ni el sentimiento. Se prohibía hablar catalán en los hogares. Entonces, esto yo entiendo que aunque se dio un paso importante con las autonomías a raíz de la Constitución española de 1978, aunque se dio un paso importante con las autonomías. Quiero decir, con la Constitución de 78. Sí, a partir de ahí, porque ahí es cuando se establecen las autonomías. Claro. El régimen de las autonomías. Es decir, de ahí en adelante, lo que se pudo observar es que el afán centralista de Madrid, pues limitó mucho la posibilidad de que ese estatuto pudiese ser mejorado por vías institucionales, lo que llevó a la radicalización de una buena parte de la población catalana. Así es como yo veo el fenómeno. Y la forma en que se ha manejado el conflicto ahora, creo que ha endurecido las posiciones. Yo no sé si habrán ganado muchos partidarios, si la autonomía o la independencia ha ganado muchos partidarios,
Yo sí sé que los partidarios de la autonomía y la independencia han sido reforzados en sus posiciones por el mal manejo y el maltrato que le ha dado el gobierno central de Madrid a esas aspiraciones, catalanas. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Realmente no tengo elementos para yo poder emitir un juicio al respecto. Lo que sí está claro es que la independencia pura y simple, por ahora, resulta prácticamente imposible. Pero ¿no piensas tú que la solución de ese conflicto latente, que corre el riesgo de extenderse a otras regiones de España, puede pasar por la reforma a la Constitución, o sea, por la articulación de una nueva carta constitucional que dé más poderes a las autonomías, que dé más espacio? Porque tú no puedes contener ese conflicto eternamente. Va a llegar un momento en que el daño va a ser peor. O sea, tú no puedes contener ese problema 20, 25, 30 años más. ¿Comprende? Sí, pudiera ser, pudiera ser. En realidad no tengo elementos para dar una respuesta categórica al respecto, pero pienso también que el asunto se ha agravado por esa voluntad de Madrid de impedir que el pueblo catalán se pronuncie al respecto. En Inglaterra hubo un referéndum acerca de si el Reino Unido seguía formando parte o no de la Unión Europea. Bueno, ellos votaron que no, se separan. Se hizo un referéndum para ver si Escocia se separaba y proclamaba su independencia dentro del Reino Unido. Bueno, pues los partidarios de la independencia perdieron. Pero en ambos casos... Montreal lo hizo en Canadá. Sí, pero en ambos casos, en todos esos casos, el pueblo, en este caso, todo el pueblo del Reino Unido pudo pronunciarse. El pueblo de Escocia pudo pronunciarse. El tema de Cataluña es que no se les ha permitido, no se les ha consultado. Yo pienso que eso dificulta comunicación. No, y dificulta una salida al problema. De todas maneras, está demostrado que las fronteras no son eternas, los países cambian. En Europa en los últimos 30 años, en Europa ha habido cambios. El mapa político ha cambiado. El mapa político ha cambiado sobremanera. Totalmente. Bueno, la disolución de la antigua Unión Soviética, de Yugoslavia, la separación de los países de la antigua Yugoslavia, la división de Checoslovaquia en Chequia y Eslovaquia. En fin, ha habido muchas modificaciones en el mapa político de Europa. Lo cual es una constante europea, ¿eh? Y no son constantes del mundo entero, en realidad. Además, las fronteras, tal como se les conoce en la actualidad, son un fenómeno de los últimos siglos. Es decir, son un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Entrando en la fase final del programa, Max, ¿cuál es tu visión de esta medida, tipo decreto, que no ha sido ni siquiera sancionada por el Parlamento norteamericano, por el Senado, ni por la Cámara de Representantes? Parece que es facultad constitucional del presidente de Trump, en este caso, consignar dónde va ubicada la embajada de Estados Unidos en Israel. Pero, ¿cómo analizas tú el impacto que va a tener esa decisión dentro de la posibilidad de articular un futuro acuerdo de paz entre los árabes y los judíos en Israel y Palestina? ¿Cómo impactará eso en el propio mundo árabe? ¿Cómo logrará articular las relaciones que ha venido construyendo el presidente Trump con una parte de los árabes, pero que son enemigos patológicos de Israel? Bueno, yo no diría que cómo impactará, sino cómo está impactando ya. Correcto. Esa medida. En primer lugar, es una medida sorpresiva, porque la prometió Trump, pero la habían prometido
todos los candidatos a la presidencia de la República, de la presidencia de los Estados Unidos. Y nadie lo ha cumplido. Y no se había, porque es una medida que tiene muchas repercusiones. En primer lugar, es contraria al derecho internacional. O sea, porque en el acuerdo que permitió la constitución del Estado de Israel, esa constitución se hizo sobre la base del plan de partición de Palestina establecido por la Organización de Naciones Unidas, que aunque no se cumplió el diseño, con la famosa línea verde como división, ¿no? No se cumplió el diseño de cómo se iban a ser repartidos los territorios entre los dos estados, porque la resolución de Naciones Unidas preveía el establecimiento de dos estados, el Estado de Israel y un Estado palestino. El Estado de Israel se constituyó, pero no con las fronteras que definió Naciones Unidas. Pero hay un aspecto muy importante en la resolución de Naciones Unidas, y era el establecimiento de un estatuto internacional para la ciudad de Jerusalén. Correcto. No, y eso por una razón fundamental, es que Jerusalén es fundamental, es un lugar simbólico de muchísimo valor para las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad. El judaísmo, que es la más antigua de estas religiones y que tuvo justamente uno de sus lugares por excelencia es Jerusalén. El catolicismo. El catolicismo, bueno, el cristianismo en sus diferentes vertientes, y luego el islamismo, porque después de Medina y la Meca, la ciudad más importante desde el punto de vista simbólico para el islamismo es Jerusalén. Entonces aquí estamos en presencia de que esta es una medida que contraría el derecho internacional, pero también concita el rechazo de todo el mundo musulmán y de una buena parte del mundo cristiano, comenzando por la fe católica. Y por eso el Vaticano ha rechazado expresamente esta medida. Entonces, mil y tantos millones de países que profesan la fe islámica, más que el rechazo del catolicismo y buena parte del cristianismo, es decir, es realmente una medida que con justicia se puede considerar como una medida provocadora. Y una medida provocadora, y que respecto a los planes de paz, en primer lugar, excluye a los Estados Unidos. Los Estados Unidos pretendían ser unos mediadores en ese proceso, ya no pueden mediar, quedan excluidos como mediadores. Por eso la Unión Europea también, frente a una decisión como esta, ha planteado también su rechazo. Aunque la decisión de Trump, aunque se ha planteado que obedece más a razones de política interna de los Estados Unidos, correctamente, no deja de guardar relación con situaciones que se están dando en la región del Cercano Oriente, como es el caso de la derrota militar del Estado Islámico, la visita que hace 3 días acaba de hacer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Siria, donde anunció el retiro de lo fundamental de sus tropas. Es una invitación a que los Estados Unidos retiren las suyas. Sobre todo que las tropas rusas en Siria han estado allí por invitación del gobierno sirio, pero a las tropas de los Estados Unidos no las ha invitado nadie. Entonces ellos... ni siquiera Irak. Ni siquiera Irak. Sí, entonces en ese caso Rusia está diciendo, hemos derrotado al Estado Islámico, nos vamos de aquí, Estados Unidos se quiere ir. La correlación de fuerzas política en el Cercano Oriente cambia. Esto ha provocado esta medida de Trump, un rechazo muy fuerte de Erdogan, el presidente de Turquía. Esto se acompaña también de una amenaza, yo iba a decir velada, pero ni siquiera velada, una amenaza directa del presidente de Rusia, en el sentido de que si se reabren las hostilidades, en el caso con relación al Estado, de las hostilidades del Estado Islámico, es decir, Rusia no se limitará a castigar al Estado Islámico, sino a sus amos. Es decir, y en este caso, directamente, es decir, hay una acusación directa
a Arabia Saudita, que es un aliado de los Estados Unidos, y a Qatar, y a Qatar, que son quienes financian, han venido financiando, es decir, eso es lo que se sabe, ¿verdad?, el Estado Islámico. Es decir, de manera que aunque esta respuesta, esta medida de Trump, que aparece como una provocación y aparece como una medida más bien que responde más bien a la política interior de los Estados Unidos, no deja de tener bases con relación a la política de fuerzas que se está dando en el cercano Oriente. En todo caso, es más que echarle leña al fuego, es decir, es mucho más que echarle leña al fuego. Es echarle gasolina. Y eso puede provocar, es decir, situaciones en el mundo que nosotros quizás no podamos ni imaginarnos en la actualidad. Esto puede provocar situaciones terribles. Yo no quisiera ni siquiera imaginar esas situaciones. Es un acto de ¿No provocación. piensas tú, Ma, que busca también desactivar o quitarle atención internacional al conflicto con Corea del Norte, abriendo un conflicto en el Medio Oriente? Porque lo de Corea del Norte estaba al borde de una decisión unilateral de los Estados Unidos frente al último lanzamiento de misiles que hace el presidente de Corea del Norte. Toda la atención del mundo se colocaba sobre, bueno, ya llegó la hora de actuar, ya el presidente Trump ha dicho que no soporta más provocaciones. Cada vez que lo hace, el presidente Trump, en vez de tomar una decisión definitiva sobre Corea del Norte, aplica una política diversionista hacia otro punto del mundo. Mira, Fausto, puede ser, pero esto también hay que verlo, tiene tantas aristas desde las cuales esto se puede ver. Es que se aísla Estados Unidos, Max, se queda solo. Sí, pero todo esto... Sus aliados, Inglaterra, Francia, Alemania, los países moderados del mundo árabe, Arabia Saudita inclusive. Pero esto parece no importarle al presidente Trump, porque su tesis es Estados Unidos primero. Y Estados Unidos primero, en este caso esto supone grandes inversiones militares en los Estados Unidos. Pero acaba de firmar. Él acaba de firmar ahora que Estados Unidos va de nuevo para la Luna y va para Marte. Sí, pero acaba de hacer un acuerdo económico con los moderados árabes por $400.000 millones. Tú lo acabas de ver. Pero en armas. Todo eso es inversión militar y todo eso es inversión para la industria armamentista de los Estados Unidos, y por eso digo que esto puede ser visto desde muchas aristas. En todo caso, independientemente de todas las facetas que esto tenga, lo fundamental es que esto es muy peligroso para el mundo. ¿A dónde puede llegar esto? Muy peligroso. Esto puede llegar al hecatombe, lamentablemente, porque esto puede llevar a un desastre nuclear. Eso es lo trágico. Lo triste es que este periodo navideño encuentre al mundo al borde de una locura entre Palestina, Israel, el movimiento Hamás y los pueblos del Medio Oriente. Una época de paz, una época de concertación. Sigue siendo la política de la confrontación y de las cañoneras la regla de juego. De todos modos, será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Hoy hemos tenido la presencia del profesor Maspuy, líder del Partido Alianza por la Democracia y un destacado dirigente político de la oposición de la República Dominicana. Gracias y será hasta el próximo domingo.